Pues muy buenas tardes, amigos directores. Bienvenidos todos a esta edición 18 de nuestro café con todos ustedes. Espero que ya tengan por ahí su cafecito. Yo, como ya me he tomado varios, estoy con mi vasito con agua. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, pues vamos ahora a comenzar con un tema que desde luego traigo dándole vueltas en la cabeza desde hace algún tiempo y quería, como amigos, compartir con ustedes algunas reflexiones y, por otro lado, que pudiésemos entre todos generar algunas ideas en aras de la propuesta que nos hace el Papa Francisco sobre este pacto educativo global. Me voy a permitir eh, compartirles una presentación. No sé si pueda salir tú, Marisol, y ya voy a compartir la mía. A ver si se observa. Ah, no, perdónenme porque voy a dejar de compartir. Esta no era, permítanme un segundo. Aquí está. No sé para ustedes, pero a veces nuestras presentaciones son como nuestra guía para ordenar nuestras ideas, ¿no? Quizás ya muchos de ustedes han escuchado hablar sobre el Pacto Educativo Global y la idea ahorita es hacer estas reflexiones y junto con Ceci también generar algunas preguntas y generar el diálogo entre todos para ver cómo podemos abonar a este pacto educativo que verdaderamente es hermosísimo. Fíjense, para mí algo que me llama mucho la atención es esta frase que está en el pacto, ¿no? Que educar es un acto de esperanza. Y este viernes en el que estamos comenzando esta sesión, ya después de todo el ajetreo de la semana, me parece interesante que arranquemos viendo nuestra labor como eso, como un acto de esperanza. ¿Qué te parece, Ceci? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ceci. ¿Qué te parece, Ceci, si comenzamos por platicar un poco sobre la semana con los directores o si ya entramos directamente a las reflexiones? Pues como decías, ¿no? A lo mejor como es viernes, sería interesante un poco compartir en el chat, que tratáramos de voltear un poco el foco hacia lo positivo y pensar que nos compartieran qué bonito situación les pasó esta semana, qué algo bonito les pasó o qué aprendizaje tuvieron, ¿no? Porque a veces creo que esta gran nube de pandemia que tenemos y que nos eh, alcanza a todos, no nos permite ver las cosas buenas. Entonces, si pudiéramos como pensar, a ver, en esta semana, qué cosa buena me pasó o qué aprendí y la compartimos en el chat. ¿Sale? Así como para empezar a calentar motores y no empezar con este análisis tan profundo que Maru quiere hacer del Pacto Educativo Global. No, Ya conocen a Maru. creo que todavía no va a ser así tan profundo, pero está muy bonito. A veces como que cuesta trabajo pensar en cosas positivas que nos han pasado, ¿no? Cuando tenemos tantas preocupaciones encima. Pero yo estoy segura que si le rascamos tantito, podemos pensar en cosas agradables que nos han pasado, ¿no? O cosas que ¿Cómo hemos te tenido que fue, Ceci, aprender. ¿Mandé? a ti? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Qué cosas bonitas te pasaron? Pues, por ejemplo, algo que me gusta mucho es tener la posibilidad de platicar con mis hijos, aunque estén lejos. Esas famosas reuniones de Zoom que a veces ya son un poco cansinas, ¿no? Al final, cuando uno termina, dice, pues, wow, estuvo padre, ¿no? Poder saber cómo están, verles los rostros, que te platiquen. Y esta semana tuve la oportunidad de hacerlo y fue muy grato. Yo les quiero decir que
para mí un valor muy importante es la amistad, como ustedes saben, y creo que está impregnada en el IDEAC, ¿no? Entonces, poder platicar con amigos, que últimamente volví a descubrir a mis amigos del bachillerato, ha sido fantástico verdaderamente, ¿no? Entonces, es algo maravilloso que me pasó, pero sobre todo también poder intercambiar estas ideas que el IDEAC tiene, es un espacio bellísimo para poder reflexionar, platicar a gusto, con un cafecito en la mano, que nos encanta, y unas galletitas, ¿verdad? Me parece extraordinario en esta semana. A ver si alguien se anima a contarnos algo bonito que le pasó Sí, en Adriana esta. dice que aprendimos a utilizar plataformas que no conocíamos. Claudia ¡Wow! Gigliasa dice que el martes pasado compartieron sus buenas prácticas las maestras y que fue muy enriquecedor. ¡Qué bonito! Julio César dice, el participar con directivos de varias universidades para la elaboración de los lineamientos para el regreso de los estudiantes de medicina, odontología y enfermería a las prácticas de laboratorio. No sé si ¡Wow! antes hacíamos esto de elaborarlo con directivos de varias universidades, ¿no? Creo que son de las ventajas que nos ha dado el Así trabajo es, ¿no? virtual. De Ujú. participar, ¿no? Qué bonito. Elizabeth ¿Alguien nos más? dice, tuvimos en el colegio la semana de proyectos en secundaria y las alumnas presentaron revistas digitales, videos e infografías sobre el cuidado de la salud, con fuentes importantes y un cuidado que muestra cómo han madurado en su formación aún en línea. Y Wow, nada qué, menos que lo dice Elizabeth Yot, qué padre, que acaba Elizabeth. de Sí. pasar un momento muy difícil. Wow. Hola, Muy bien. Carmen. Hola, ¿cómo están? Yo les cuento que esta semana fue de puro festejo. El lunes, un sobrino nieto. El martes, una de mis mejores amigas. El miércoles, mi cuñado. Y el jueves, mi hermana y mi sobrina. Entonces ya nada más me quedó el viernes en paz, en tranquilidad, porque todos los días era videos y era conversaciones y felicitaciones y cantar mañanitas y todo, partir pastel, todo vía Zoom. Ay, qué lindo, Eh, Carmen. O sea que fue una semana de festejos. Qué bueno. Lupita Ábalos bien. nos dice que, bueno, es la primera vez que nos acompaña, que tuvieron kermés virtual del amor con los niños del colegio, con intercambio de tarjetas virtuales. Qué lindo. Mm, Gracias, qué Lupita. bonito. Bien, pues con estas buenas noticias, ¿qué les parece que vamos ya entrando propiamente a este pacto que desde luego es un pacto que nos puede llenar de mucha esperanza y de mucha ilusión, y sobre todo de seguirnos enamorándonos en esta labor educativa que realizamos, ¿no? Me gustaría, antes de hablarles del pacto, un poco de cronología del mismo, cómo se fue gestando, cómo se fue generando. Ya desde el 2019, por ejemplo, en México, incluso varios eventos, Ceci participó en alguno de ellos, se hicieron alrededor de este pacto, porque el Papa lo convoca el 14, convoca en 2019, en septiembre concretamente, hacia un pacto, hacia una reunión en Roma que se iba a llevar a cabo el 14 de mayo, donde convoca investigadores, educadores, líderes educativos, ¿no? Organismos internacionales, decía el Papa, a ver si van, ¿no? A reconstruir el pacto educativo. Decía, es que se ha roto este pacto educativo en beneficio del ser humano, ¿no? Como que estaba ya demasiado tecnificado, muy deshumanizado la educación, como que hay que educar para generar fuentes de trabajo, etcétera, y como que los enfoques se estaban yendo muchísimo más para la parte del desarrollo económico, ¿no? Eh, Bajo esta perspectiva, el Papa convoca, pero llega la pandemia en 2020, ¿verdad? Llega la pandemia en 2020 y se cancela esta reunión que se tenía en mayo y se pasa a nivel virtual el 15 de octubre del año pasado en la Universidad Pontificia Lateranense en Roma. Luego les voy a dejar la liga porque todo el evento estuvo muy interesante, ¿no? Participó desde luego la UNESCO y retomando este pacto. Quiero comentar además, y una de estas intenciones, porque se ha escrito, cuando tú buscas pacto educativo, bueno,
global, pues encuentras en internet quién sabe cuánta cosa, menos el Papa, porque curiosamente el mensaje del Papa y lo que les voy a platicar está en video, y lo presentó el 15 de octubre en video, ya propiamente en qué consiste el pacto. Lo pude rescatar en una revista que es muy del Vaticano, no en Vatican News, sino en otra que a lo mejor a algunos les llega, que se llama Zenit, ¿no? Y en esta revista, además de poner el video, pues hace la transcripción fiel del video como periódico, diríamos, este periódico Zenit. De ahí pude, luego les pongo la liga para que lo vean. Además, el evento estuvo muy, muy interesante. Realmente se lo recomiendo desde el punto de vista educativo. Además, es un pacto, le habla también pacto mundial, le habla también alianza, le habla también de generar una aldea educativa común, o sea, que el mundo sea una aldea educativa. Se me vino mucho la idea misma de la UNESCO, ¿no? Que a nivel global, pues lo que trata es precisamente de dar criterios, sobre todo para una educación hacia la justicia y la paz, ¿no? El Papa diría lo mismo, pero le agregaría un elemento fundamental, que es una educación para la fraternidad, ¿no? Entonces, quisiera yo plantearles un poco cómo el Papa en otros documentos anteriores, cuando fue invitando a esta reunión en Roma, iba pintando algunos contextos que me parecen importantes, ¿no? Una de ellas, y fíjense que me llamó mucho la atención, que le llama rapidación. En la vida había escuchado este término. Me fui a buscar qué quería decir esto de la rapidación. Pues claro, viene de rápido, ¿no? De esta vida tan rápida, tan fuerte en los cambios que estamos viviendo, y consiste en esto, aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta. Es así, de la aceleración de estos cambios, y se une hoy a la intensificación de ritmos de vida y de trabajo. Y no cabe duda que estamos dedicándole pues, más de 8 horas al día en aspectos laborales, y todo rápido, y todo rápido, y todo rápido. Y entonces dice el Papa que esta rapidación encarcela la existencia humana. Fíjense, a mí esto me llamó la atención, porque yo misma me puse a reflexionar qué tanto esta ansiedad que da de hacer las cosas tan rápidas, porque no sé si a ustedes, pero a mí sí, de repente ya estoy ansiosa, de repente incluso no tomo en cuenta a los demás, todo es tan rápido que te encarcela la existencia, ¿no? Y dice el Papa, en el vórtice de la velocidad, ¿no? Y hay algo que parece muy importante, porque entonces, ante esta aceleración tan profunda, pues evidentemente, dice el Papa, no hay un punto de referencia humano, qué es bueno, qué es malo, qué es verdadero, entonces caemos en un relativismo, en un todo cambia, cambian hasta las verdades, cambian hasta las costumbres, cambian hasta lo que era bueno o era malo, entonces se pierde la brújula en la vida. Esto a mí me parece que es muy importante. Y el otro elemento contextual, posterior a la pandemia, habla del COVID, y que evidentemente esto lo hemos visto en diferentes documentos a nivel de talla internacional, cómo se habla ya de una catástrofe educativa, ¿no? Habla de cómo se ha marcado la disparidad en las oportunidades educativas y tecnológicas, y esta catástrofe, fíjense ustedes, 250 millones de niños en edad escolar excluidos de cualquier actividad educativa. Son muchísimos, ¿no? 250. No sé si escucharon, pero hoy en la mañana México Evalúa, que es una ONG, saca unos datos ya de evaluación educativa y habla como más o menos el 30% de niños y jóvenes ya desertaron del sistema educativo. Es todavía un dato que lo quiero buscar, pero si ustedes lo pueden buscar también sería muy bueno. En México Evalúa, en la parte educativa. Pero sí, ya se habla de una catástrofe muy fuerte, ¿no? Y finalmente lo que propone es un nuevo modelo, un modelo cultural y educativo, desde luego más fraterno y con respeto al planeta. Ya con estos, estoy hablando de dos cosas fundamentales sobre el pacto, ¿no? En muchos documentos habla de que el pacto es un pacto para humanizar la educación, pero pues a mí no me sonaba todavía muchísimo, y ahorita quiero comentarles el porqué de esto, ¿no? Habría que considerar dos elementos fundamentales como antecedentes, ¿no? Que se pueden ver en dos obras.
Desde luego Laudato Si, que ustedes se acuerdan de esta obra del Papa, sobre el cuidado de la casa común. Otra obra, y fíjense, El Pacto y Hermanos Todos, son obras que no están escritas exclusivamente para católicos. Esto es una característica de estas obras del Papa, no, porque si no hablaría de una encíclica o más bien de algo más doctrinal. En este caso habla a la humanidad entera, habla sí, como líder, pero no necesariamente o exclusivamente más bien para los católicos, ¿no? Habla para todos. Y en Laudato Si, una frase que a mí me parece importante subrayar, dice, la educación será ineficaz, fíjense, y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Suena poco, pero cuando ya le vamos rascando un poquito más al Papa, y lo vamos a ver ahora en lo del pacto, él habla, les diría yo, de este nuevo paradigma cultural. Diría que tenemos el reto, la escuela, la universidad, etcétera, los académicos, el reto de generar un nuevo paradigma cultural, una nueva concepción de la cultura. Y esto es muy fuerte, más adelantito lo explico, ¿no? Y el otro elemento esencial del Papa, espero que estén de acuerdo conmigo, la fraternidad, que es una categoría que funda y guía su pontificado, ¿no? Por algo se llama Francisco, y uno de los grandes místicos y pensadores de nuestra fe es Francisco de Asís, y de ahí su término. Entonces la fraternidad no solamente como valor, sino realmente como una categoría de pensamiento que rige todo su pontificado, ¿no? Yo traté de buscar a ver si encontraba en alguna de sus obras qué entiende por fraternidad. Y por qué de decir que este término, además de que es muy propio de San Francisco y toda la línea franciscana de pensamiento, también la fraternidad es un valor para los masones. Esto lo quiero dejar muy claro. Entonces, no es lo mismo la fraternidad en los masones que la fraternidad en los católicos, ¿no? Y habla él mucho sobre la fraternidad como encuentro, como solidaridad, como misericordia, como diálogo, incluso como confrontación en ese diálogo, de inclusión, porque para él la fraternidad son todos, católicos, no católicos, casi como San Francisco, que para San Francisco es hermano sol y hermano luna y hermano hombre, ¿no? O sea, todos somos igualitos. Casi yo les diría que ese es también el concepto de fraternidad del Papa, ¿no? Si nos vamos ya directamente hacia el pacto, dice que educar es siempre, esto que les comento, el acto de esperanza, y conocemos, habla algo muy bonito que por eso se los quise poner aquí, dice, conocemos el poder transformador de la educación. Es decir, ante tanto desastre, ante este contexto de esta rapidez y aceleración con la que vivimos, pero más adelante verán tanto miedo que tenemos con la pandemia, tanto reclutamiento que lo tenemos y soledad con la que vivimos. Si volteamos, le decía yo a Ceci, y si me pusiera a platicar con el Papa, yo diríamos, buscando una luz en la vida humana, pues no hay más que voltear a la educación. Y dice, conocemos el poder transformador de la educación. Y yo no sé si ustedes los han palpado en algunas generaciones, cuando incorporamos nuevos conceptos, etcétera. Por ejemplo, los niños hoy están con que el plástico no, que cómo cuidar a los animales, sí, cómo lo que vamos viviendo en las escuelas realmente sella a las generaciones, ¿no? Y entonces es ahí cuando, pues evidentemente, si algo bueno puede suceder y algo nos puede ayudar a cambiar como humanidad, no es más que a través de la educación. Más allá de ser una palanca para el desarrollo social y económico, es una palanca y es una gran fuerza para transformar al ser humano, ¿no? Y educar es apostar, dice él, apostar y dar al presente, desde luego, la esperanza, es el antídoto natural de la cultura individualista, al culto al yo, en la primacía de la indiferencia, ¿no? Y de la división. Es
es luchar, dice, contra el empobrecimiento de las facultades del pensamiento e imaginación. En su documento y en otros discursos dice, hemos hecho más usuarios, hemos hecho más casi que robots, por eso habla de la deshumanización, que gente crítica, pensante, con imaginación, ¿no? Con capacidad de escucha, de diálogo, de comprensión mutua, ¿no? Esto me parece que es muy importante y estamos todos nosotros en este camino. Ahí les pongo la liga en un momento, nada más que salga de la presentación, les pongo esta liga en el chat para que el que quiera ver todo el documento. ¿Qué propone? Desde luego propone generar y mostrar nuevos horizontes. ¿De qué se trata este pacto, no? De mostrar y de generar nuevos horizontes para las nuevas generaciones en los que la hospitalidad, fíjense, parte de la fraternidad, vean, hospitalidad, la solidaridad intergeneracional. Mucho se habla al respecto porque dice que en la escuela es como este diálogo entre generaciones, ¿no? Las generaciones pasadas le pasa la cultura a las nuevas generaciones, pero pareciera que en la actualidad hay un rompimiento. Ya no nos entendemos, ahora vienen los nativos de la tecnología y nosotros que no éramos nativos de la tecnología, pues pareciera que ya hay un rompimiento generacional, ¿no? Habla mucho, también dice, se está proponiendo romper con la historia. Se está proponiendo romper con el pasado y crear un nuevo futuro. Y dice, esto no puede ser. Debe haber una solidaridad, un acompañamiento y una generosidad en la transmisión de lo pasado para construir el futuro, ¿no? A los jóvenes les dice en alguno de sus discursos, si hay alguien que te dice que borre la historia del pasado y vuelve a comenzar, no confíes en él. Porque borrar la cultura es borrar nuestra propia identidad, ¿no? Fíjense, también dice que educar y propone que se incluya en la educación el valor de la trascendencia, ¿no? Este es quizás, y quisiera subrayarlo, donde el Papa en el pacto habla de trascendencia tímidamente en el sentido espiritual, diría yo, ¿no? Pero la menciona, ¿no? Y esta trascendencia que construye esta nueva cultura. Habla de entonces construir, no dice cómo, simplemente habla de los qué es, de los hacia dónde, pero dice, nuestra tarea ya como educadores es construir este itinerario educativo nuevo, pero fíjense, para construir nuevos paradigmas capaces de responder desafíos y emergencias de este mundo contemporáneo, de este mundo actual, y ahora con pandemia, ahora con virus, que quién sabe cuánto tiempo los vamos a seguir viviendo, para comprender y encontrar soluciones a cada generación. Fíjense, esto es muy importante, es entender a cada generación y poderlo hacer, ¿no? Y hacer florecer la humanidad de hoy y del mañana, un camino compartido, dice. Y entonces por eso el pacto universal, el pacto mundial, esta alianza global, versus la violencia, la soledad, la esclavitud. En el texto, pues menciona uno de muchos de los grandes desastres del momento actual, e incluso la venta de niños, el trabajo forzado en niños y jóvenes, toda la parte de la venta sexual, ¿verdad? Todo lo que hay de corrupción y de degeneración ya del ser humano. Entonces dice un nuevo camino, pero un camino compartido entre todos, donde firmemos todos un pacto. Y aquí me quisiera detener. A ver, si yo hago un pacto contigo, pues hay desde los amigos, ¿no? Pacto de sangre y para toda la vida, ¿no? También en muchos momentos el Papa habla de pacto y habla de alianza. Esto en la fe católica tiene es algo muy fuerte, un valor intrínsecamente muy fuerte, como es, imagínense la alianza que hace Dios con el ser humano y la alianza que hace con el pueblo de Israel, etcétera, ¿no? Entonces, son términos muy fuertes, son términos de hacer un pacto que implica compromiso mutuo, ¿no? ¿En qué consiste entonces? Y dice, vamos todos a comprometernos a estos 7 puntos. El primero,
poner todo nuestro proceso educativo, en nuestras escuelas, en nuestras misiones, en nuestras visiones, a la persona, al centro, pero también y fundamentalmente a su dignidad. A mí esto, y ahora comentándolo con Carmen y con Jessy, con todos los del IDEAC, me encanta, porque el primer valor que tenemos nosotros en el IDEAC es el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? O sea, ponerlo como primera parte. Entonces, nos llega al IDEAC, pues directo, porque así somos, así nacimos, estamos para servir al ser humano. Y hay el 2 y el 3 me parecen muy importantes, fíjense, escuchar la voz de los niños y adolescentes y jóvenes. Vamos a comprometernos a escucharlos, a ellos, a los que educamos, a los que transmitimos valores y hacer un diálogo con ellos. Vean el número 3, dice, vamos a comprometernos a fomentar la plena participación de los niños y de los jóvenes en la educación. O sea, que la educación no vaya solamente del educador para allá, de la política educativa para los alumnos. Yo soy el mayor y yo te voy a decir en qué te tengo que educar, sino ahora voltear y que ellos también participen en qué educación requieren, escucharlos, pero además tomarlos en cuenta. Fíjense que esto me parece muy importante porque en todas las líneas ahorita de investigación educativa, de innovación educativa, pues se habla mucho precisamente de ir haciendo modelos casi cada vez más personalizados, casi cada vez más hay trayectorias, hay currículums en donde los niños o los jóvenes dicen yo quiero empezar por aquí o por allá y cada quien traza su propia trayectoria educativa. Esta es una tendencia en educación y me llama mucho la atención que en este pacto nos proponga Francisco el fomentar esta participación de los jóvenes en su propia educación, ¿no? En tomarlos en cuenta y junto con ellos diseñar estos itinerarios educativos, ¿no? Algo y que también me parece importante señalar, ¿no? Porque fíjense, dice, tener a la familia como primera e indispensable educadora. A ver, pues yo digo, bueno, los padres de familia tienen el derecho de educar a sus hijos y son los primeros responsables de educar a sus hijos. ¿Por qué hacer el pacto para tener a la familia como primera e indispensable educadora? Pues es que resulta que ya los papás en muchas ocasiones no se sienten educadores, sino que le están pasando esta responsabilidad a la escuela, ¿no? Y cada vez más, cada vez más. Y yo creo que también ustedes en algunas escuelas particulares, ahí te dejo al alumno, a mi hijo, perdón, para que tú lo eduques. Yo trabajo, yo no tengo tiempo de educarlo, y ese ya no tengo tiempo de educarlo implica yo ya no soy responsable de educarlo, porque es más fácil quitarse la responsabilidad, ¿no? Y mejor dejarla a la institución educativa. A tal grado ha sido esto que ya muchos gobiernos, y por ahí se viene la gran tentación de hacer del Estado el Estado educador, donde ya los papás ya no son los educadores, y con la tentación de educar de acuerdo al gobierno en turno, ¿no? Y acuérdense, la educación es realmente un cambio, una capacidad tremenda que tienen los gobiernos para conformar a las sociedades, ¿no? Entonces hay que defender el derecho que tiene la familia como primera educadora. Yo simplemente agregaría como la primera y tiene el derecho y la obligación de educar a sus hijos, ¿no? El quinto, que es educar y educarnos para acoger. Esto me llama muchísimo la atención, para acoger, sobre todo en esta nueva línea educativa de lo socioemocional. Tanto se ha hablado en los últimos años de incorporar, y de hecho ya se ha incorporado en nuestros planes de estudio y en muchos planes de estudio del mundo, toda esta parte del bienestar y de lo socioemocional. Dice educar y educarnos para acoger, abrirnos a los más vulnerables y marginados. Habla él mucho de que con esto de la pandemia y antes hay mucha soledad, hay mucho miedo, y aquí recuerdo en unas investigaciones que estaba realizando cómo se han incrementado los índices de suicidio, ¿no? Entre niños y entre jóvenes. Cómo hay sistemas educativos que forzan tanto a los jóvenes a ser mejor o a ser el mejor, que terminan
por ejemplo, en Japón, con niveles de suicidios muy altos, ¿no? Entonces dice, hay que educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Habla mucho el Papa aquí en los antecedentes del pacto, que tenemos que dar una educación que forme a las nuevas generaciones en el servicio, en el servir a los demás, el ser fraternos, que implica esta acogida, pero ayudar a los más necesitados, a los más marginados, a los más vulnerables. Y si vamos generando alumnos con esa intención de servir y de ayudar, para él le parece importante, ¿no? Comprometernos, y el sexto me parece que es tremendamente fuerte, aquí les hablo de este nuevo paradigma cultural, ¿no? Porque dice comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía. Pues ahorita tenemos una manera económica de vivir, estamos en el capitalismo, ¿no? Dice, no, hay que encontrar nuevas formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre, ¿no? No al servicio de unos cuantos, de los más poderosos, ¿no? Y que estén al servicio de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. Hemos visto cómo se está devastando la selva amazonia, cómo se está devastando en nuestro país, tanto de cuestiones naturales, que tenemos ahora una ley, ¿no?, de la CFE, donde regresamos a principios, a fuentes que realmente contaminan el planeta y que lo echan a perder, ¿no? Y regresarnos hasta la era del carbón, todavía en México, vamos para atrás, y desde luego salvaguardar y cultivar nuestra casa común. Estos son los 7 puntos que el Papa comenta, son de manera sencilla, son estos, se han escrito obras, se han escrito libros, pero me gustaría compartir con ustedes esta visión que tiene el Papa, que más allá de pertenecer o no a la Iglesia Católica, lo abre a toda la comunidad, concretamente comunidad educadora, a investigadores, a líderes, a políticos, a sumarnos a este pacto mundial. Me encantaría ahora escucharlos a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Nos sumamos al pacto? ¿Qué le faltaría al pacto? ¿Qué otros aspectos a lo mejor habría que contemplar en si se dan cuenta, en estos nuevos paradigmas, en estos nuevos modelos educativos, que con cierto carácter urgente tendríamos que darle sentido de vida a nuestros alumnos y a nuestras familias, ¿no? Y a nuestra sociedad? Pues muchísimas gracias. Yo hasta aquí quiero dejar esta reflexión para que demos tiempo a la participación y al diálogo entre todos nosotros. Voy a meter mi cuchara, Maru, tantito nomás. Por favor. De todo lo que acabas de decir, que además es una excelente síntesis de lo que dijo el Papa en este maravilloso documento que lanzó para el pacto. Una cosa que yo creo que no te metiste ahí porque pues es lo tuyo y seguramente te hubiera dado para hablar 2 años, que es una metamorfosis cultural, pero también antropológica. Y por eso es que yo creo que ni lo tocaste lo de la antropología, porque pues es lo tuyo, y dije, aquí se va a lanzar, Maru, porque evidentemente hay un cambio antropológico tremendo, un concepto de hombre tan feo, tan distinto, un concepto de mujer tan pobre, ay, voy a decir una barbaridad, tan rascuache, que a mí me da hasta vergüenza a veces ver cómo se conceptualizan las mujeres y los hombres en la actualidad. Ahora ya, pues ya ni sexo. ¿Le abren Disney, por favor? Algo pasó, ¿verdad? Alguien entró por ahí, pero bueno. Ya esta metamorfosis que dice el Papa, que a mí me llamó la atención, que dice que descarta sin discernir la historia. O sea, todo lo antropológico lo tiran a la basura, ¿no? Una antropología nueva y todo sin análisis, sin tomar en cuenta, nadie dice nada, solamente van incluyendo nuevos paradigmas, ¿no? Eso, otras 3 cositas nada más, la valentía, de la que habló, las 3 tipos de valentía. Lo dejo para que lo comentemos al rato si quieres. No, en función de esta metamorfosis antropológica que menciona el Papa, pues se refiere muchísimo
a la parte de la ideología de género, ¿no? Sí. Como pues ahora como que cada quien elige el género y al ratito cada quien va a elegir a ver qué cosa va a hacer, ¿verdad? En existencia. Y entonces por eso habla, ¿no? Cómo se está encerrando, esclavizando la existencia humana y se está degenerando finalmente, ¿no? Entonces, estos conceptos nuevos antropológicos que habría que ponerlos en el diálogo y en la discusión y en el análisis, pero tomando en cuenta, pues evidentemente, la naturaleza humana, lo que somos, la realidad misma, y desde luego con todas estas nuevas exigencias de las generaciones, ¿no? Y yo creo que por eso habla mucho de la familia también, Claro. que va muy, muy en relación, ¿no? Hay que retomar toda esta parte del concepto también de familia. Bueno, y Que al es otro hablar gran tema, ¿no? claro, y al hablar del cambio educativo, dice que cada cambio necesita, el cambio en general, ¿no? Necesita un camino educativo y habla de 3 tipos de valentía para ese cambio. De colocar a la persona en el centro, esto que decías de la dignidad, ¿no? De invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad y de formar personas disponibles al servicio a la comunidad. Esto también mencionabas. Sí. Pero estos son digamos, la fuerza que se necesita para enfrentar un cambio con un camino propiamente educativo, un camino que forme, que ayude, que genere personas capaces, maduras, de entender todo esto y no, perdón, lo que estamos generando ahora, ¿no? Sí, y en ese sentido habla que estamos en una nueva época, ¿no? Hay cambio de época y por lo tanto debemos de aportar y de hacer este pacto desde la educación de una nueva época cultural. Él no se queda nada más en el modelo pedagógico, sino replantearnos la ciencia, la economía, la tecnología, pero siempre al servicio del ser humano, ¿no? Sí, Y por esto eso, me pero parece la que educación es la forma efectiva, Maru, de generar ese cambio cultural. O sea, ¿cómo vas a lograr ese así cambio es. cultural? Pues con la educación, que es la forma más efectiva, incluso lo dice él, de humanizar al mundo. Y es el antídoto contra el individualismo, ¿no? Bueno, ya me callo, porque si no, Así es. estoy yo Me corriendo. encanta ese término del antídoto porque es como ahorita que está de moda las vacunas, es la vacuna para todo eso, ¿no? Contra el La educación es la individualismo. vacuna, fíjense. Entonces, leerlo verdaderamente llena de esperanza a cualquier educador, a los que estamos enamorados de la educación. No quiere decir que sea el punto final, ¿verdad? Creo que habría otros elementos que incorporar, pero como que de base está muy sencillo lo que él comenta, muy cierto lo que él comenta, pero que sí habla de un diálogo entre todos, incluyendo a católicos, no católicos, ateos, religiosos, en este mundo global, pero en un mundo de justicia y de paz, ¿no? Por eso cayó perfecto con UNESCO, y cuando escuchen ustedes, si escuchan esta reunión, dice, es que para nosotros que estamos comprometidos con la educación, con la justicia y la paz y la igualdad, y etcétera, etcétera, claro que está muy, muy unido, ¿no? Pero yo creo que es muy válido este esfuerzo de tratar de encontrar puntos comunes, 4 o 5 ideas muy claras hacia dónde debe ir cualquier modelo o sistema educativo. No Bueno, sé si hay alguien más. no sé si Sí, pueda hablar. Fíjate que al escuchar a Carmen, yo algo que estaba pensando al revisar nuevamente el documento, pues yo siento que, más bien veo que la educación como que tiene un papel preponderante importantísimo, ¿no? Como que se significa de una manera distinta y eso creo que como educadores nos tiene que llenar como de entusiasmo, pero también de una gran responsabilidad. ¿No? Porque me gusta cómo la describe, como ya decían ustedes dos, como es la manera de humanizar pues a las personas, de devolverles como esa gran, ¿cómo se llama? Como
devolverle su valor de persona humana, su dignidad, ¿no? Es amor con generosidad, en otra parte lo dice y también me parece increíble, ¿no? Es un nuevo compromiso de que toda la sociedad se involucre, porque cuando habla de educación, evidentemente no la ciñe nada más a la escuela, sino dice la sociedad educa, la familia educa, los centros de trabajo educan, los clubes, la calle, la colonia, los vecinos, el compadre, ¿no? Entonces, si todos entendiéramos la Sacerdotes. gravedad de lo que estamos haciendo, pues todos estaríamos educando de una buena manera, ¿no? Todos estaríamos cuidando a nuestra juventud. O sea, como que yo lo leo, La iglesia misma está la educando. iglesia, por supuesto, ¿no? Entonces, por un lado, es así como yo digo, como redignificar la labor educativa, ¿no? Luego, por otro lado, también hace mucho hincapié en que esto se tiene que hacer de manera global, o sea, que no podemos solos. Y pone pues el ojo en la pandemia y decir, la pandemia nos ha demostrado eso. ¿No? O sea, tenemos problemas globales que tenemos que, las soluciones tienen que ser a nivel global. Global. No puede haber ningún estado, aunque el nuestro crea que sí, ¿verdad? Que solito va a resolver los problemas, ¿no? Porque eso no puede ser, ¿no? Entonces, por otro lado, nos hace ver que somos de este tamañito frente a los grandes problemas que ahora está presentando la humanidad, ¿no? Y cómo no tenemos que ser, pues, creernos, ¿cómo se dirá? Soberbios, ¿no? De pensar que nosotros podemos resolverlo cuando tenemos que buscar soluciones con los demás. Y ahí yo digo, a ver, bajando un poquito este discurso a las escuelas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? El Pacto Global nos da como, ¿qué queremos formar? Queremos formar un ciudadano comprometido, un ciudadano sensible, un ciudadano compasivo, que se dé cuenta del sufrimiento de los otros y que quiera transformarlo, ¿no? Que quiera transformar la realidad para hacer una sociedad más justa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que generar diálogos entre las instituciones. Yo no puedo pensar que mi escuelita, por muy maravillosa y buena que sea, lo va a resolver. ¿No? O sea, estos diálogos que han empezado a surgir a raíz del pacto, que se han hecho a nivel mundial y que se hicieron antes de la pandemia y ahorita, pues nos están invitando a eso, ¿no? Juntos tenemos que reflexionar y pensar cómo le vamos a hacer. Y eso es como una enseñanza que se me hace como muy valiosa. Tenemos que hacerlo en comunidad y comunidad global, ¿no? Y superando esas contraposiciones en las relaciones humanas. Así es. Y esta parte que dices ahorita, Carmen, de las relaciones, ¿no? O sea, ¿cómo reconstruimos ese tejido social que tenemos que se nos fue de las manos? ¿No? O sea, ¿cómo le damos el valor a la familia? Aquí hay una cosa que dice que hay ¿cómo dice? Como una ruptura intergeneracional, como que ya no hay Sí, ese respeto sí, entre las ya lo generaciones, mencionaba Maru. Sí, entonces, híjole, eso es un trabajo de mucho tiempo que tenemos que hacer cada uno en nuestras escuelas, en Y a cada todos los salón, niveles. con cada maestra, ¿no? O sea, pero hay que tomárnoslos en serio y hay que empezarlo a hacer desde ahorita, ¿no? No sé, como que siento que es algo muy grande, pero que lo que tenemos que hacer es bajarlo a cosas concretas Cada quien a su para nivel y en avanzar. lo que pueda. Así es. Pero bueno, ya eché mucho rollo, perdón, Yo Marco. también ya eché mucho rollo. A ver, Elizabeth, te veo muy profunda, Elizabeth, muy metida. A mí me llama mucho la atención, buenas tardes, Buenas tardes. esta recuperación como de lo relevante, ¿no? De aquello que nos da como sentido como humanos y como educadores. En esa lógica, esta idea de la esperanza creo que es fundamental, porque también hemos perdido mucha de la esperanza como educadores. Yo veo más, a veces más optimismo de nuestros estudiantes que de sus propios maestros, ¿no? Es decir, los maestros están en la lógica día a día, pero no se ve futuro. Y sin lugar a duda nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están viendo difícil el futuro, ¿no? Y entonces yo creo que hay que repensar todas las preguntas, ¿no? Repensar el paradigma de para qué educamos. A mí me decían mis alumnos de sexto de prepa, me dice, bueno, y vamos a entrar a la universidad, ¿y para qué? O sea, ¿con qué sentido vamos a entrar a la universidad? ¿Para qué sirve? ¿No? Y entonces creo que el cambio importante, digo, y con deformación de economista, me pesa la pregunta ¿para qué sirve? Porque ahora las cosas ya no son para servir. Tendrían que ser más allá para algo, no son nada más para
una utilidad, que es a lo que redujimos. Y entonces estamos escogiendo carreras para ver cuál es la que me da más dinero, cuál es la que me da más profesionalismo, cuál es la que me da más cosas, cuando realmente tendríamos que ver el tema de servir en términos del servicio, no de utilidad. O sea, cambiar inclusive el concepto perdón, el significado de servir como utilidad a servir como servicio. Y entonces, bueno, en esa lógica... Como disponibilidad, ¿no? Sí, como esa disponibilidad a hacerlo, a que lo que sé es para alguien más, ¿no? Y tengo una, pues, experiencia sumamente reciente, ¿no? Con eso en el caso de mi hijo, ¿no? Al cual nunca se mencionó en toda la gente que ha mencionado lo que apoyó, nunca se mencionó sus grados académicos. Siempre se mencionó el contacto 1 a 1. Es decir, vino, nos trajo pan dulce en la clase. Era el cuate. Nos hizo cosas que tenían que ver con el verme cara a cara, aunque estuviéramos en pantalla. Y esa parte creo que a veces la perdimos porque nos presentamos con títulos nobiliarios, nos presentamos en la lógica de quiénes somos en términos de todo el bagaje que tengo educativo atrás. Y entonces creo que tenemos que volver a empezar a repensar este tema del servir como servicio y del servir como estar con la otra y con el otro, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, nos encanta el servicio. Alguna vez yo creo que se replantearon en su cabeza, ¿no? Es decir, bueno, ¿y a mí qué me hace feliz? Y yo cuando pues me hace feliz servir, me hace feliz ayudar, me hace feliz que mi vida tenga sentido, ¿no? Y que lo tenga sentido para los demás. Entonces, yo creo que es algo común que tenemos los educadores. ¿Por qué no formar en ese espíritu de servicio? Y no que todo lo vean con signo de pesos, ¿no? A mí me da pena ver a mi sobrino nieto pequeñito. Le digo, oye, ¿me das estos juguetitos para los niños que no tienen? Sí, tía, para que los vendas. No, es para regalárselos. ¿Para regalárselos? No, para que los vendas, ¿verdad? No, para regalarlos. O sea, ni siquiera el concepto de obsequio, de regalo, de generosidad. Hombre, le tuve que dar una cátedra de aquello, ¿verdad? Entonces, ya tiene, todo debe tener signo de pesos y me da pena porque vean ustedes las noticias. Ahora la gente la gente es la más cara en este planeta. Órganos, trasplante de órganos, robo, o sea, entonces la dignidad de la persona se está perdiendo. ¿Y cómo rescatamos esa dignidad de la persona? Cuando lo servimos. Y cuando somos capaces de servir al más necesitado, decía, pero tú me vienes a servir a mí, ¿sí? Mira, yo soy feliz sirviéndote, y es cuando mayor felicidad tenemos. Yo creo que, perdón, bueno, aquí nos podríamos ir por ese lado. Yo añadiría una cosita nada más. ¿Por qué no? Entonces, permíteme, fomentamos una cultura de servicio primero entre nosotros, ¿no? Entre los maestros, cómo apoyarnos, esto famoso trabajo colaborativo que ahorita, como bien decía Ceci, es tan urgente, pues apoyar más esas metodologías que nos ayudan a unirnos como seres humanos, ¿no? Y evitar divisiones de entrada. Pero ya me callo, Carmita. No, nada más tantito, porque hablabas de lo que decía el Papa, de formar el entendimiento y la imaginación. Yo añadiría, Maru, la voluntad firme de servicio, que es parte también de nuestros principios en el IDEAC, pero que se lo incluiría ahí porque ya casi está dicho lo que decimos nosotros en el IDEAC, la dignidad de la persona, la formación del intelecto y la voluntad firme de servicio, ¿no? Entonces yo sí creo que podríamos añadir ese pedacito para poder incluirlo como esa disponibilidad de la que hablaba Elizabeth, para no confundir con la utilidad del servicio, ¿no? De que sirve para comprar o para vender o para lo que sea, ¿no? Esa sería la utilidad. Lo otro es, vamos con disponibilidad a atender a los demás como lo hizo el hijo de Elizabeth, como lo hizo Pablo, ¿no? Verdaderamente un santazo, Pablo, pero bueno. Bueno, ya, Maru, ya me callo. A ver, no ha dicho nadie nada más. Nosotros seguimos aquí chacoteando, pero ustedes hablen, por favor. ¿Quiénes están por ahí? ¿A quién ves, Maru? Pues a ver, Laura, que me encantaría escucharte, Laura Vázquez, que está por ahí, con una sonrisa y que quiere platicarnos.
No, hola, buenas tardes a todas. A mí me llamaba la atención cuando hablaba de ese punto de la rapidación. O sea, que Mm, perdemos ahí ese punto de dónde estamos, ¿no? Nos perdemos entre el trabajo, los asuntos que tenemos que ver, hacer, cuando nos damos cuenta ya se nos pasó el tiempo y no hacemos así como que un alto, ¿no? Desde nosotras mismas, desde el lugar que nosotros estamos o la labor que estamos desempeñando. Al inicio, ustedes comentaban, ¿no? ¿Qué aprendí en esta semana? ¿Qué positivo pude tener, ¿no? En la parte del chat ponía, bueno, aprendí a voltear a verme otra vez y a tenerme paciencia, porque a veces queremos las cosas mira, rápidas, o sea, ser eficientes, eficaces y demás, pero el mismo ritmo nos va llevando y no nos detenemos, que sí lo podemos hacer, que sí lo podemos lograr, pero que debemos de tener cierta paciencia para nosotros, porque nosotros contagiamos a los que están con alrededor, o sea, llámese familia, compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, yo me quedo con este punto. muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Y evidentemente esta vida tan acelerada que llevamos, que no nos permite pararnos tantito, por ejemplo, a contemplar una flor, a contemplar una puesta de sol, etcétera, verdaderamente, y a contemplar cómo van aprendiendo nuestros chicos en la escuela, ¿no? A gozar esos pequeños momentos que a lo mejor tenemos pérdidas, pero también tenemos una gran posibilidad si vemos para afuera, si nos volvemos afuera del yo y decimos, bueno, ¿cuántos niños no tienes por atender, verdad? Ahora hay que tanto bien que tenemos. Es una fuerte responsabilidad por un lado, pero es muy, muy bonita, muy grata, una gran oportunidad que tenemos para darnos y para servir. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo sobre este pacto o que le quiera agregar algo más al pacto, algo que tendríamos también que firmar entre todos? Tenemos a la persona humana como con su dignidad, poniéndola al frente. ¿Qué podríamos hacer con metodologías, con planes de estudio? Algo que yo quería comentarle que a propósito de lo de Ceci, el Papa dice, seríamos niños y pensamos que todo va a venir de las autoridades educativas. Fíjense. A mí, o sea, estos pactos no pueden venir, vamos a esperar a ver que lo decida el gobierno. Ojo, ¿qué podemos hacer? No podemos enriquecer contenidos, no podemos enriquecer metodologías, no podemos enriquecer la misma cultura, ¿no? Incluir más investigación, que los chicos se vayan a investigar, que vayan dejándolos serán ellos los que vayan a conformar la nueva sociedad, pues ponerlos como economistas, como políticos, como historiadores, como científicos, para que crean cosas nuevas, ¿no? Yo creo que es ahí donde esto que dice Ceci, bueno, por ahí está el camino, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué se les puede ocurrir a ustedes ir haciendo? Yo ya pongo, incorporar nuevas metodologías en orden a esto. ¿Alguien que proponga algo por ahí? Yo quisiera tomar la palabra, no sé si me escuchan. Sí, Rosario. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto escucharlas y siempre pues escuchar sus opiniones nos van formando y nos ayudan a tener mayor capacidad de ver lo que viene. Yo creo que definitivamente algo que es muy importante en el pacto y que a mí me genera esa necesidad de comentarlo es el incluir la responsabilidad de las familias. Creo que definitivamente los papás nos han ido dejando esa responsabilidad de la educación de sus hijos y definitivamente lo hemos hecho como hemos podido, pero los necesitamos. Y el ya enunciarlo así como tal, creo que les da la responsabilidad al papá de voltear a ver ese papel que a lo mejor lo habían dejado olvidado, que no podían hacerlo, que estaban ocupados y que definitivamente sin ellos no se puede. Yo les digo mucho a los padres de familia en la escuela, escuelas buenas hay muchas, pero escuelas con las que ustedes deseen hacer equipo por la educación de sus hijos, pues solamente ustedes, ¿no? Como familia. Es una responsabilidad formar seres humanos
con una visión no nada más académica, tecnológica, científica, sino también desde la parte del ser, de la formación humana. Entonces, creo que a veces como docentes, a veces como instituciones hemos asumido y decimos, bueno, ok, pues si el papá no quiere, yo lo voy a hacer, ¿cómo lo hacemos? Y ahí estamos, ¿no? Pero creo que debemos ir con mayor compromiso, con mayor énfasis por esos papás, por esas familias, que tenemos que también formarlas. Yo le digo mucho a los docentes con los que trabajamos, tengámosles paciencia a los papás y vamos ayudándolos a formarse ellos también. A veces queremos las maestras que los papás sepan lo que tienen que hacer y muchos de ellos no lo saben realmente. Muchos de ellos no saben cómo educar a sus hijos, cómo formarlos, cómo acompañarlos. Y creo que esa función de la escuela, por miedo, por inseguridad, por muchas cuestiones administrativas, la hemos ido dejando y hemos dejado que los papás pues hagan lo que pueden, ¿no? Y decimos, bueno, pues a mí me encargaron al niño, yo me encargo, yo resuelvo, y a veces hasta los dejamos un poquito fuera. Entonces, definitivamente creo que ahí el Papa Francisco nos da esa responsabilidad a todos. El gobierno no puede solo, las maestras no podemos solas, las directoras no podemos solas, necesitamos a los padres de familia. Creo que definitivamente es con esa parte me quedo. Muy bien, muy buena reflexión. Fíjense, una idea muy clara, ¿no? Volver a contactar con los padres, volver con la idea de escuela de padres, pero a partir de sus necesidades, ¿no? Y ahora utilizando estas tecnologías, un ratito, unas capsulitas de formación, que vean que tú estás con ellos, pero que ellos retomen su papel educador, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Pues sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ya estamos ya a las 6:02 y les queremos también, ¿alguien más quiere algún comentario? Yo quisiera nada más decir 2 ideas, Maru. Una Sí, por favor. que leí en un análisis de este pacto, que decía que algo que podíamos empezar a hacer ya en nuestras escuelas es trabajar primero con la sensibilización de nuestros alumnos, porque sabemos que lo que no toca el corazón, pues no se aprende o no te mueve a la acción, ¿no? Entonces decía, si nosotros logramos sensibilizar a nuestros alumnos de estas diferencias tan grandes que hay en nuestra sociedad, podemos ir generando pues una cultura distinta. Tú sabes que cuando tienes a un joven convencido, él es capaz de mover el mundo, ¿no? Porque se comprometen padrísimo. Creo que podría ser algo que podríamos hacer, ¿no? Esta sensibilización y concientización para luego ya ir dando pasos como más firmes, ¿no? Y para esto les acabo de poner en el chat un libro de SM que se publicó el año pasado que se llama Luces para el Camino. Y es un análisis del pacto, pero está bien interesante. La verdad es que apenas lo ojeé y tengo muchas ganas de hincarle el diente porque nos plantea una metodología que no conozco, que se llama Design for Change, que me imagino que se ha de parecer al Design Thinking, ¿no, Jessie? O algo así. Y nos pone esa metodología y nos va dando pasos de cómo ir haciendo el análisis con tu comunidad educativa. Y luego presenta, es un trabajo que se hizo a lo largo de muchos meses, donde le preguntan a un buen de niños y de jóvenes 2 cosas. ¿Qué deberíamos aprender para ser mejores personas? Entonces, te pones a leer las respuestas de los chiquitos y están impresionantes, ¿no? ¿Y qué propones hacer de nuestra escuela para el cuidado y mejora del medio ambiente? Yo diría, oye, a mí me encantaría preguntarle eso a mis alumnos, ¿no? O sea, está muy interesante que lean las respuestas. Luego habla con personas comunes y corrientes de muchas áreas y también les preguntan qué opinan y qué podemos hacer, con superiores generales de órdenes religiosas, porque pues es de órdenes religiosas y expertos mundiales. Es un libro muy extenso, muy interesante, que creo que valdría la pena que le echáramos ojo. ¿Mm? ¿Ya nos lo pusiste aquí en Lo el puse chat? ahí en el chat, sí. Y lo pueden pues no descargar en sí. PDF gratuitamente y está sensacional. Es de SM. Perfecto, sí. Muchísimas Pues gracias. Y bueno, hay varias obras, pero esta me parece muy interesante, que habría que pensar en los cómo, ¿no? Exacto. Evidentemente, haciendo las encuestas,
Pero yo creo que también esto que dices, Ceci, de tocar el corazón de los jóvenes, de los niños. Yo en la juventud, yo no sé ustedes, pero es cuando te sale toda esta ansia de cambiar el mundo y el ser mejor y demás, ¿no? Pues aprovechar toda esta inercia y recomendarles nuevamente, ¿no? Ya que tanto estamos metiendo proyectos y todo esto, bueno, pues proyectos de impacto de ayuda a los demás, ¿no? Que proyectos que la institución se comprometa, a ver, alrededor, ahí, ¿qué podríamos hacer? E incluso, a pesar de la pandemia, a pesar de que cada quien estamos en nuestra casa, o yo diría, porque estamos tan solos, tan individuales, necesitamos voltear para afuera, llevar a nuestros alumnos, a ver qué podemos hacer por los demás, de esta manera, vía virtual, a ver, vamos a ver si hay alguna organización que está haciendo algo para los niños que se han quedado huérfanos porque los papás murieron de COVID, vete a saber, ¿no? Digo, hay tanta cosa. Aprendí tanto, Elizabeth, en esta reunión de tu hijo, tanto que hacía, qué barbaridad, ¿no? Que ahí tenemos una receta impresionante. Entonces, llevar proyectos, a pesar de que estamos atrás de una pantalla y en nuestras casas, creo que podemos hacer mucho por los demás, ¿no? Muy bien. Bueno, fíjense cuántas ideas van saliendo. Muchas. Educación a padres, trabajar más con ellos, tomar en cuenta a los alumnos, que se imaginen su educación, que se imaginen contenidos, ¿no? de aprendizaje. Bueno, yo creo que ahí hay un buen trabajo. Creo que el libro que nos recomendaste, Ceci, nos va a dar mucha luz en el sentido de los cómo. Yo quisiera Sí, y concluir. sabes que nada más, perdón, tiene otra cosa que no dije, tiene muchos ejemplos de proyectos educativos innovadores, solidarios, de búsqueda de paz, ecológicos, está bien padre. No, Perdón, ya. padrísimo, ¿no? Entonces, vean, yo me quedo con esta frase que comencé, que rescato del Papa, de que educar es un acto de esperanza, ¿no? No, lo que sí no podemos, amigas y amigos directores, es que tú como director tienes que ser agente de esperanza, porque eso es la educación, ¿no? Y entonces tenemos que creer en que a través de nuestra acción podemos mejorar nuestra realidad, aunque sea la local, aunque sea la cercana, pero sobre todo creer en que con tu acción directiva y con la acción docente podemos mejorar las futuras generaciones. Que no se nos olvide esto, señores directores. Esto sí lo podemos hacer, ¿no? Esto está en nuestras manos y ahí los tenemos, ¿no? A los pequeñitos, a los grandecitos, pero la escuela finalmente sella al ser humano, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Y ahora, Jessie, ¿verdad? Queremos, con todo esto de pensamiento de diseño, de design thinking, ¿verdad? Aplicar algunas cosas, a ver si nos hacen favor. Sí, Jessie, adelante. Bueno, pues qué linda charla. Me gustó mucho escucharlas, ¿verdad? Porque no escuché a ningún varón. En esta, de las cosas que más me gustan de la idea, que es la voluntad firme de servir, es de lo que más he aprendido en estos años, y me parece que es parte del liderazgo. Creo que el liderazgo es para servir, ¿no? A quienes nos toca liderar algo, nos toca servir a los demás, ¿no? Y además de esto, bueno, pues decir que, Laura, gracias por estar hoy aquí. Yo creo que Dios te trajo aquí hoy, ¿no? Por razones obvias, esta solidaridad, este sentido de comunidad que hemos sentido y que hemos logrado y que hemos construido a lo largo de la pandemia, que se ha visto en el chat de directores en las redes, muestra de lo que podemos hacer y por qué la educación es un acto de esperanza. Y ahí el director de Telefónica dice que esta es la época dorada para la educación, porque es el tiempo que podemos hacer cosas, ¿no? Soko Soto, que es un ejemplo de una persona que se ha dedicado a servir y que ama la educación, justo puso que es lo que más necesitamos en el chat, ¿no? Y es quien sugería la escuela para padres. Y para hablar de escuela para padres, en esto del design thinking, el primer paso del design thinking es empatizar con esos papás de qué es lo que están necesitando. No es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos que los durmieran a las 7 de la noche, los levantaran temprano, tuvieran el espacio limpio, no tuvieran el Game Boy o las cosas estas que usan para divertirse, pero la verdad es que los papás no están así, ¿no?
Y algo que hemos aprendido en la pandemia es la adaptación y la flexibilidad, entonces quizás por ahí, ¿no? Laura hablaba de la paciencia, yo creo que junto con la paciencia va la adaptabilidad y la flexibilidad. Y en este afán de empatar con ustedes, de ver qué necesitan, les vamos a compartir nada más una encuesta, es totalmente anónima, no vamos a registrar correos ni nada por el estilo. Lo único que queremos saber es qué es lo que necesitan, ¿no? De qué manera el IDEAC puede tener mejores servicios y productos. Ustedes saben que tenemos dos partes. Tenemos una parte que funcionamos a base de fondos, Fundación Kellogg y Fundación Telefónica, confían en nosotros para llevar a cabo algunos proyectos. Si hay algunas de las escuelas que sean IAPs o escuelas públicas, tenemos algunas cosas que podemos hacer por ustedes de capacitación. Hay otras que no podemos hacerlas, pero queremos darles el mejor servicio, porque Maru dice, a ver, este es tiempo de servir y a ver de qué manera ayudamos como Dios manda, ¿no? Y queremos saberlo. Entonces voy a poner en el chat nada más el link para una encuesta, que bueno, lo que ustedes contesten nos va a ayudar muchísimo para realmente ser un IDEAC acorde a estos tiempos. Se los agradecemos muchísimo. Sí, desde luego, tomando en cuenta el que varios de ustedes han tomado capacitación con nosotros, pues nos encantaría, tomando en cuenta lo que dice el Papa, la participación, que sea el inicio de la participación de ustedes también en estos procesos que ahora tomamos. Yo les agradezco muchísimo. Ya nos puso por ahí Jessy el chat. Sí, está ya la encuesta IDEAC. Si son tan amables de hacerle clic ahí en el chat y luego los va a llevar a Google Forms para que nos hagan favor de contestarlos. Y agradecerles muchísimo. Créanme que estuve con el pendiente de este tema, pero dice cosas tan no solamente bonitas, sino tan verdaderamente bellas, porque además el Papa ya ven que es muy elocuente cuando escribe, que es un motivo de veras de volver a tomar ánimo después de un viernes quizás con varios problemas, que a lo mejor nos fallaron algunas cosas, pero es finalmente un documento como para volver a respirar luz, respirar esperanza, redoblar energías, ¿verdad? Cargar pilas, como se dice ahora, y no olvidar nuestra misión, lo importante que es, como dice por aquí, déjenme leerles, ¿no? María de la Luz, hay que ser positivos y la escuela es la única generadora de cambios. Muchas gracias, de acuerdo. Y lo que dice Ceci, ¿no? El futuro no es lo que va a ocurrir, sino lo que seamos capaces de edificar juntos, ¿no? Entonces veámonos así, y esto me encanta, Ceci, San Agustín, no sabía que lo había dicho San Agustín, pero me encanta, ¿no? Que nos vayamos con estas ideas y les agradecemos muchísimo este viernes. Espero que lo hayan gozado como nosotros lo hemos gozado. Gracias a Ceci, que como siempre gracias a todos. El camino en las participaciones. Muchas gracias, Ceci. Y ahora, pues, Carmen, que estuvo mucho más participativa. Muchas gracias, Carmita. Mucho ahí de filosofía aquí. Esto es como para nosotros, ¿verdad? Regodear un ratito y tomar el café con estos grandes temas. Gracias por este pequeño espacio de reflexión que haya servido para no andar en tanta prisa y tanto acelerar. Gracias, Lupita Ábalos. Gracias. Buena tarde, un saludo. Soco, andas por ahí, Soco. Muchísimas un beso, gracias. Mil gracias. Lourdes, Margarita, gracias por acompañarnos. Laura, un abrazo. Conchita Carranza, muchísimas gracias. Por ahí a todos, a Graciela, ¿quién más tenemos? Gómez, Fernández, Julián. Bueno, pues a todos muchísimas gracias. Que tengan un muy bonito fin de semana y ojalá que haya sido esto un mensaje de esperanza. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos. Y un día 14 de febrero, Día de la Amistad y del Amor y de todo, que lo vivan lo mejor que se pueda el domingo. Gracias, Carmen. Feliz año chino. Está medio complicado. Feliz año chino, sí. Gracias. Me gustó el corazoncito.